Hello, everyone. I hope you all. Bienvenidos todos, espero que se encuentren sanos y salvos. Bienvenidos a la siguiente charla en la serie de webinars de oro. El orador de hoy es Carlo Rovelli, quien es profesor de física teórica y director del grupo de gravedad cuántica del Centre Physique Théorique de la Universidad Aix-Marseille. Mi nombre es Tomás Pucci y en conjunto con Paula Ronco hemos organizado el webinar de hoy. Al igual de los webinars de antes, tenemos la interpretación simultánea a cargo del señor Patricio González, Los quien interpretará dispositivos pueden simultáneamente escuchar al la español. interpretación al español de la conferencia al pinchar el botón de interpretación que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana de la aplicación Zoom y seleccionar español. We would like to acknowledge the generous También support. queremos agradecer el generoso apoyo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, también conocido como CATA, por posibilitar esta serie de webinars. Muchas gracias por todas sus opiniones y comentarios. Si están viendo la grabación de esta charla en YouTube, por favor dejen sus comentarios abajo. Y si quieren apoyar la serie de webinars de oro, por favor darnos su opinión por email. Y si tienen alguna pregunta durante la charla, por favor escríbala en la ventana de preguntas y respuestas. También puedes subir las preguntas votándolas hacia arriba y vamos a seleccionar las mejores después de la charla. Antes de comenzar, voy a brevemente presentar el resto del panel. Tenemos también el orador Carlos Rovelli, Patricio González como el intérprete, como siempre, Tomás y mi persona como copresentadores. De parte del Instituto de Astrofísica de PUC tenemos Max Bañados, que es el decano de Facultad de Física, y del Instituto de Astrofísica de PUC tenemos nuestro postdoctorado Elizabeth Artur de Bellemare. También tenemos el gran placer de darle la bienvenida a nuestros panelistas invitados, Reza Amir Ahmad, vicepresidente de los astrónomos del Orange County, Marek Tymiński, profesor de física, Instituto de Física Teórica, Universidad de Varsovia, Polonia, Paul Honiggen-Huhn, profesor de filosofía del Instituto de Filosofía de la Universidad de Leibniz, Hannover, Alemania, y profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Zúrich. Y finalmente, Adriano Fontana, presidente de la Corporación del Observatorio y Gran Telescopio Binocular, jefe de División de Astronomía Óptica IR del Instituto Nacional Italiano de Astrofísica Observatorio Astronómico de Roma. Y por último, tenemos nuestro gran gestor de preguntas y respuestas, Ricardo Acevedo. Es nuestro gran placer introducir a Carlo Rovelli como el ponente de hoy. Carlo obtuvo su doctorado en física en 1986 en la Universidad de Padua, Italia. Después de eso, tuvo una beca postdoctoral en la Universidad de Yale y después los puestos postdoctorales en la Universidad de Roma y Triest. Y después se trasladó a la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, en el año 1999, donde fue después finalmente nombrado profesor titular. Fue director de investigación en el Centro de Physique Théorique entre los años 1998 y 1999 y el año 2000 se trasladó finalmente a Francia para convertirse en profesor de primera clase y profesor de clase excepcional de física en Université Médiaternée. Carlo ha recibido numerosos premios y honores como el premio Xanthopoulos, premio internacional trienal de relatividad 1995, el doctor honoris causa de Universidad de San Martín, Buenos Aires, Argentina, año 2016. También es un excelente divulgador científico capaz de comunicar fácilmente al público los temas más complejos de la física moderna. Carlos ha publicado libros técnicos y de varios de divulgación científica. Uno de ellos se conoce como Siete breves lecciones de física, publicado el año 2014 en Italia, quien es un bestseller internacional con traducción a 41 idiomas y más de 1 millón de ejemplares vendidos. Su investigación se centra en el campo de gravedad cuántica, donde es conocido mundialmente por estar entre los fundadores de teoría de gravedad cuántica de bucles que pretende fusionar la mecánica cuántica y la relatividad general. A lo largo de su carrera, Carlo ha trabajado también en la historia de filosofía y ciencia y colabora con varios periódicos italianos
el año 2019 ha sido incluido en la revista Foreign Policy en la lista de los 100 pensadores globales más influyentes. Le damos ahora el paso a Carlos, que nos hablará de la naturaleza y la evolución de los agujeros negros, implicancias y pruebas observacionales de la gravedad cuántica del lazo. Adelante, Carlos. Y me desmuteo. Muchas gracias. Gracias, Paula. Hola a todos. Hola a todos. Buenos días. Yo no hablo español, solamente un poquito, pero es mejor que hable inglés porque ese es mi nivel de español. Muchas gracias. Gracias por esta gran invitación. Es un honor para mí estar aquí. Es un gran panel. Y para todos que están escuchando, quisiera estar ahí en Chile. Estuve en el norte, me encanta el norte de Chile, el desierto de Atacama, y he ido ahí varias veces. Es espectacular, es enorme, genial, realmente asombroso en su paisaje. Y por supuesto es uno de los lugares donde se ve el mundo, porque los mejores observatorios del planeta están ahí. Voy a hablar un poco de los agujeros negros y la relevancia de los agujeros negros para la búsqueda de la gravedad cuántica. En el título está la palabra observación. Quisiera que existiera más observación. Va a existir muy poco de observación, pero algunas pistas. Y solamente al final falta mencionar algunas posibilidades. Tenemos observaciones de agujeros negros, pero nada hasta el momento cómo se relaciona a la gravedad cuántica. Quiero presentar algunas ideas que me entusiasman ahora, que estoy trabajando en ellas ahora. Voy a comenzar hablando de los agujeros negros, tratando de clarificar qué sabemos de ellos y dónde están, porque ha sido un campo de estudio de física espectacular en los últimos años, donde creo que podemos avanzar desde ese punto. Así que voy a compartir nuestra pantalla. Sí. Esta es la versión corta del título. No son solamente los agujeros negros, sino los agujeros blancos. Y yo supongo que han escuchado de los agujeros negros bastante últimamente, pero no mucho de los agujeros blancos. Y quizás pude haber colocado el título de agujeros negros solamente porque hay bastante acerca de los agujeros negros y la relevancia que tienen. Lo que vamos a hacer está listado aquí. Primero, vamos a tratar de decir qué es un agujero negro. Y muchos de ustedes saben qué es un agujero negro. Hay varios expertos que saben mejor que yo qué es, pero es una pregunta complicada. Y voy a decir por qué es complicada, a qué nos referimos con agujeros negros, que puede engañarnos. Y después voy a describir los agujeros negros porque creo que es relevante. No voy a utilizar ecuaciones para nada. De hecho, voy a tratar de fijarme en los conceptos claves como puntos que son relevantes para entender qué son los agujeros negros y cómo esto puede ser relevante para entender sus propiedades cuánticas. Vamos a explicar qué es un agujero blanco, que en teoría entendemos, y en ese sentido, cómo se comunican o entrelazan los agujeros negros y blancos. Esta parte es teórica y también hay observacional cuando se entiende bien. El salto principal son los efectos cuánticos y es ahí donde entra la especulación. Donde entra la especulación, vamos a hablar de la evaporación Hawking y también las regiones gravitacionales cuánticas sobre los agujeros negros y la transición de agujero negro a blanco, entre otros puntos. Así que, primero, ¿qué es un agujero negro? Yo creo que si ven los libros hay muchas definiciones de los agujeros negros que pueden estar equivocados todos en algún sentido más sutil. Tenemos soluciones específicas en las ecuaciones de Einstein, como la solución Kerr o la solución Charter, pero no es que describen exactamente
el objeto son relativos. Y tenemos algunas soluciones generales como la existencia de eventos como Event Horizon, pero en este tipo de evento de qué es un agujero negro o un agujero negro es lo que se ha apreciado y estudiado de acuerdo a la evidencia de que el cielo está lleno de estos objetos que se conocen como agujeros negros y que son asombrosos, son objetos asombrosos. Esta es una gran imagen que se obtuvo recientemente, hace un par de años atrás, del telescopio de horizonte de eventos. Es una colección de telescopios alrededor del mundo que juega un gran rol en esto, de hecho, y es una imagen de un agujero negro único, es el que más claramente hemos apreciado, que está 7.000 millones de veces mayor en tamaño que el Sol, 7.000 millones de soles, es decir, 1.000 por 1.000 por 1.000 soles, comprimido en una pequeña región. El agujero negro, de hecho, está en la área oscura, en el centro de este anillo. Y después hay agujeros negros más pequeños. Tenemos mucha evidencia de estas cosas. Ahora, ¿cómo sabemos que es un agujero negro? Eh, Pareciera ser un objeto extraño en el cielo, pero si tomamos la teoría de Einstein de relatividad general y hacemos cálculos de qué veríamos si es que se pudiera ver un agujero negro debido a la luz, el resultado es la imagen que vemos a la izquierda de la diapositiva. Veríamos un anillo de fotones que se debe al hecho de que la luz puede girar alrededor del agujero negro. Si tiene alguna fuente de luz en algún lugar, lo pueden ver directamente o pueden ver cómo gira y llega a nosotros la luz. O cerca del agujero negro hace algún giro y se acerca a nosotros. Desde este punto vemos toda la luz que viene de esta región del cielo y se puede ver la luz de esta región del cielo y esta luz concentra la luz que viene de todos lados alrededor del agujero negro. Y esto que se entiende de la geometría de las ecuaciones predecida por la teoría de Einstein. Ahora, por supuesto que si no se enfoca muy bien la imagen, se obtiene esto. Lo que se ve es lo que uno se esperaría si es que la teoría estuviera correcta, y este es un indicador fuerte de que la teoría en sí está describiendo objetos, este objeto dentro del cielo. Otro, Otra evidencia espectacular de los agujeros negros que fue merecedor del premio Nobel el año pasado, 2020, este conjunto de imágenes, estas son las dos personas que ganaron el premio Nobel por sacar esta imagen. Esta es un pequeño video, no es en tiempo real. De hecho, la película dura 20 años. No lo voy a mostrar por 20 años. Está comprimido en unos pocos segundos, pero es una secuencia de imágenes para 20 años. Y es lo que vemos en el centro de la galaxia y se ven algunas estrellas moviéndose alrededor en el curso de 20 años. Y esta es otra imagen como algo que registra las imágenes y lo que pueden apreciar es que se crea una elipsis que orbita algo central como una estrella. Si hacen un cálculo sencillo, se dan cuenta que debería existir un objeto sencillo que es 4 millones de veces el tamaño del Sol. Carlos, Quick interruption. We solamente can't para see interrumpirlo, no the podemos ver la slide película, no because podemos of ver the la copyright animación, damage to the por si drawing. acaso. Oh, sí, ok, disculpen. Solamente me van a tener que creer que no lo sé, no. Yo creo que va muy lentamente la conexión para registrar el movimiento. Ahora,
Para ilustrarlo un poco más, la estrella orbita un punto central, creando la elipsis, y el tamaño se puede computar, calcular de una forma muy concentrada, que es de acuerdo a la relatividad de los agujeros negros. Y después quizás está la evidencia más espectacular, que fue otro premio Nobel, el 2017. Por lo tanto, es muy vital en el tema de agujeros negros, que es la detección de las ondas gravitacionales que fueron producidas por dos agujeros negros. La teoría dice que si hay dos agujeros negros orbitando entre sí, ellos emiten ondas entre sí en todas las direcciones, así que pierden energía, van cada vez más rápido y rápido, y más cerca y cerca. Entonces, al aumentar la frecuencia, se vuelve más y más intenso, producen esta forma en particular que fue predecida, y esta es la señal que el observatorio de LIGO detectó de la primera observación, que produce exactamente lo predicho. Veamos si pueden ver si esto funciona. Se escucha el sonido, ¿verdad? Esto es genial porque la frecuencia de esta señal corresponde a una frecuencia que se puede oír. En ondas, se puede traducir en ondas, y se ve esta frecuencia mayor y amplitud que hace este tipo de ruido, que es este sonido. Ese sonido agudo, whoop. Ese sonido como whoop. Así que lo pueden ver, pueden imaginarlo, pueden ver un registro de este objeto en el cielo. Está todo extraordinariamente compacto. La masa de la Tierra tendría más o menos 1 centímetro cúbico en tamaño en un agujero negro, es decir, que se comprimiría la Tierra en 1 centímetro cúbico. Vemos el efecto del fotoanillo, la curva de la luz, y sabemos que hay tantos en el cielo, hay tantas observaciones de los agujeros negros. De hecho, en las galaxias hay cientos de miles, quizás millones de agujeros negros, y también hay algunos que son de miles de millones de masas solares a otros del tamaño de la masa solar, y probablemente hay unos más pequeños que no hemos visto aún. Es posible. Ahora, de acuerdo a esto, todas las observaciones que les mostré, las más recientes, en la última década, algunos de los años, yo estudié esto en los años 70, así que conocíamos estos fueron predichos por la relatividad general. Esto predice estos objetos divertidos, y en este libro, cuando comencé en los años 70, y se pensaba que no existían en el universo porque era algo muy desconocido, no lo veían como una gran predicción de que era algo que existía en el universo, y estaban equivocados, incluyendo algunos premios Nobel, científicos como Stephen Nyberg. Y demoró entender dónde estaban y entender eso. Es una historia hermosa. Estos son algunos de los personajes principales. ¿Cómo lo predijeron? ¿Cómo aprendieron de esto? Hay muchos personajes involucrados en esto. Estos son los 4 principales por distintas razones. En el año 1915, Albert Einstein redactó la ecuación de gravedad que cambió la teoría de Newton, que se conoce como la teoría de relatividad general, y para su gran asombro, Carl Schwarzschild le mandó una carta con la solución de la ecuación que representa el campo alrededor de una masa. Por ejemplo, alrededor de la Tierra hay un campo de cargo o de carga. Y si la masa está súper concentrada, entonces la solución tiene una superficie. Es decir, que la masa que está dentro tiene un horizonte.
En la primera parte del siglo todos estaban confundidos, incluyendo Einstein. Einstein pensó que el universo se detuvo en el horizonte, que no continuaba adentro, y lo debatían y se redactaron y escribieron muchas cosas, parcialmente correctos, parcialmente equivocados. Pareciera que fuera una estrella congelada porque nada se movía en el horizonte, pero después el trabajo de David Finkelstein creo que fue el primero que realmente entendió que se puede cruzar este horizonte, entrar, nada especial sucede en el horizonte, en la superficie, y entendió la buena conexión entre el interior y exterior utilizando un mapa de coordenadas espacio-tiempo, utilizando algunas ideas tempranas. Pero hasta finales de los 50 eran dos soluciones especiales en las ecuaciones de Einstein y muchas personas pensaron de que era solamente una peculiaridad de esta solución extraña, que era supersimétrica y no hay nada tan simétrico en la naturaleza. Y tomó a Roger Penrose en los años 60 para mostrar que no solamente es una solución simétrica, es genéricamente si es que alguna masa es suficientemente comprimida, algo como eso va a suceder. Él comprobó algunos teoremas si la relatividad general es cierta y nada extraño sucede y si se comprime la masa, se obtiene algo como estas soluciones de agujeros negros y Roger obtuvo el premio Nobel por este resultado, por convencer a todos los demás que los agujeros negros eran bastante genéricos en el universo si es que la teoría de Einstein es correcta. Bien, ¿y cuál es esta solución? Voy a ir un poco más lento aquí porque quiero enfocarme en los aspectos claves de qué es el agujero negro y voy a utilizar una imagen de espacio-tiempo. Creo que muchos de ustedes lo conocen. Quiero presentar cada punto aquí que representa un evento. Esta es una persona, esta es otra persona y esta es la misma persona más adelante y es la misma persona más adelante. Así que normalmente dibujamos tiempos posteriores hacia arriba y la línea hacia acá es un evento al mismo tiempo, más o menos a la par. Eso es lo complicado. Pero imagínense que hay un agujero negro y este es el... Imagínense que hay una estrella. Este es el centro de la estrella, este es el borde de la estrella, esto es cerca de la estrella, más lejos de la estrella, muy lejos de la estrella. Si hay un agujero negro y este es el borde del agujero negro, el horizonte de eventos. Esto es lo que entendió Finkelstein. Algo divertido pasa. Mientras más cerca se acercan al horizonte, su dirección a futuro no es hacia arriba, sino hacia adentro. Para aquellos de ustedes que entienden la relatividad general, mejor debería haber dibujado columnas blancas aquí que indican el futuro en vez de un futuro con una flecha, un cono de luz y un cono de luz que se dobla hacia adentro. Así que hay una superficie de luz, lo que significa que si hay luz aquí, se queda aquí. Si colocan una luz en el borde de este agujero negro del horizonte, se puede quedar ahí, no se mueve hacia afuera. También significa que si están muy cerca, necesitarían cohetes, por ejemplo, un cohete para quedarse a una altitud de la Tierra. Mientras más se acercan, más gana potencia el cohete y después cuando se acerca tanto al horizonte, nada lo salva de que el futuro es hacia adentro. Queremos representar sí que el futuro es hacia arriba y no hacia el lado. Y hay una forma de hacerlo y se redibuja de esta forma. Y ahora el centro del agujero negro está en mi futuro. Cuando estoy adentro, el futuro es hacia el centro. De hecho, no puedo hacer nada más que ir hacia el centro cuando estamos adentro. Esta es una forma sencilla de la forma de dibujar el espacio-tiempo por Penrose en sí, que se conoce el diagrama Penrose, por ejemplo, donde se representa la
el camino que puede trazar la luz en 45 grados. Cuando están lejos, si el agujero negro está aquí a un costado, cuando están dentro, solamente pueden ingresar y moverse hacia el centro. Cuando están cerca del borde, pueden escaparse si están fuera al ir muy rápido, pero tienen que empujar cada vez más rápido y una vez que sobrepasaron el horizonte, cuando ya traspasan el horizonte ya no pueden escapar. Ahora le voy a contar qué pasa aquí al final del horizonte después. Lo vamos a dejar abierto por ahora. Pero ¿qué sucede con el interior? Imagínense que el agujero negro fue formado por una estrella. De hecho, la mayoría de los agujeros negros que están en el cielo se entienden principalmente como producidos por estrellas que dejan de quemar, así que ya no son mantenidos abiertos por la presión de radiación, por el calor, así que se colapsan por su propio peso hacia adentro, se doblan hacia adentro como estrella. Esto morado es la estrella, se dobla hacia adentro y en algún momento entra a su propio horizonte, se vuelve más pequeño que el horizonte y ahora la estrella está adentro. Esto aquí es el centro de la estrella y en algún momento entra y llega a una gran compresión, pero después el centro del agujero negro no está en el futuro de este punto, está ahí a un costado de este punto. Y, y aquí van al centro y de hecho, si piensan en la forma de adentro, esta es la complicación. Esto es lo complicado de los agujeros negros. Esta es la geometría de espacio-tiempo. Es difícil de visualizarlo, pero creo que tenemos que hacerlo, tenemos que visualizarlo si es que queremos entender lo que es. Así que están por fuera y esto es espacio normal, pero en algún punto hay una esfera, que es la superficie del agujero negro, pero ¿qué hay adentro? Adentro hay un tubo muy, muy largo. Bueno, no es largo al inicio. Cuando la estrella se forma es muy corto, pero al pasar el tiempo es más y más y más largo. Pero también el tubo se vuelve más angosto, cada vez más angosto. Cuando uno ingresa, si está mirando alrededor, puede ver en una dirección que es muy, muy largo hacia la estrella, en una dirección de donde viene, la otra dirección de donde viene y alrededor de ti vas a ver la esfera de posibilidad. Aquí hay un círculo porque se pierde una dimensión, pero básicamente es un largo cilindro adentro y al pasar el tiempo se vuelve más y más largo y más angosto, así que cuando se cruza se vuelve cada vez más pequeño el espacio y llega al centro y ya la relatividad no tiene sentido y no sabemos qué pasa. Esto es lo que nos dice la relatividad general de esto que es peculiar. Así que la estrella que lo formó desapareció, pero aún así queda esta forma extraña de espacio-tiempo. Extraordinariamente, la estructura de espacio-tiempo predecida por la fórmula de Einstein predice exactamente lo que vemos hoy de los agujeros negros desde afuera. Da todas las predicciones correctas de los agujeros negros. Y como había dicho, al principio nadie lo entendió y cuando se entendió, quedó claro que esta es una predicción de la teoría, pero la gente no creía que esto existía en la naturaleza y después se vio y ahora todos, bueno, ahora ya nadie duda que lo que vemos en el cielo, la mejor explicación que tenemos para ellos hoy en día es exactamente un agujero negro descrito por la teoría de Einstein. ¿Y qué sucede con los agujeros blancos? También tomó tiempo entenderlos y ahora se entienden muy bien en teoría, como por ejemplo se entiende los agujeros negros en teoría y también cuando se entendieron, la gente no creyó que la predicción era creíble y de hecho la gente principalmente no cree que es creíble, los agujeros blancos son creíbles. Si va a un departamento de física de una universidad, van a decir, sí, hay agujeros negros. ¿Hay agujeros blancos? No, no existen. Y si les dices que ambos son soluciones de los
ecuaciones de Einstein le van a dar argumentos de por qué uno existe y el otro no. Pero ¿qué es un agujero blanco? No es algo donde solamente se puede caer hacia adentro, sino que donde algo puede salir hacia afuera. Y es muy fácil encontrar la solución correspondiente en la teoría de Einstein. Se toma el agujero negro, se invierte el futuro y el pasado y es un agujero blanco. Es lo mismo donde la T está invertida en menos T. Se toma una película de un agujero negro, se proyecta hacia atrás, hacia la inversa, y ese es un agujero blanco. Le voy a mostrar una imagen donde el futuro es siempre hacia arriba. Es una foto como esta. Está el centro del agujero blanco, de donde solamente se puede salir. Y este es el horizonte. Y después, una vez que se sale, y una vez que están afuera, solamente pueden salir del agujero blanco y nada puede ingresar. Y ahora puede ver dónde está la dificultad y donde la gente no cree que existe en la naturaleza, porque el centro de un agujero negro a futuro, ya, hay algo que cae ahí, no sabemos qué pasó, pero algo va a pasar, pero el centro del agujero blanco está en el pasado. Así que ¿dónde viene esa cosa? No hay nada antes. Pareciera poco probable que algo pudiera salir y entrar en existencia. Y esta es la razón de por qué la gente duda. La intuición de muchos es que los agujeros blancos quizás no existen, pero la intuición es complicada, como sabemos. Y esto es la primera parte de la charla. Hasta ahora vemos una teoría que tenemos la mejor teoría aceptada del espacio-tiempo, predicciones teóricas. Creo que lo entendemos bien. Ahora vamos a lo que falta, que es la teoría cuántica. También sabemos que el muro lo describe la teoría cuántica y la teoría de relatividad no toma en cuenta la teoría cuántica. Ahora, ¿qué nos dice la física cuántica? La física cuántica entra de dos formas, como efectos cuánticos de materia que se mueve dentro del agujero negro en espacio-tiempo y el efecto cuántico del espacio-tiempo en sí, porque el espacio-tiempo en sí tiene propiedades cuánticas que deberían describirlo, la gravedad cuántica, que se ha tratado de probar por más de una vida. Vamos a hablar de los efectos del efecto cuántico sobre materia y el efecto cuántico sobre el espacio-tiempo. El efecto cuántico sobre la materia es un resultado bello. Stephen Hawking lo obtuvo en el año 73-74, y eso es que materia clásica solamente puede caer hacia adentro del agujero negro, pero la materia cuántica en algún sentido puede salir, o de una forma más precisa, si es que tienen un agujero negro, la superficie del agujero negro, de hecho, pareciera emitir energía, radiación, como un cuerpo candente, y como resultado el agujero negro pierde energía, masa, se vuelve más pequeño y se evapora. Así que se deja ahí y se evapora cada vez más pequeño. Hay mucha discusión de cómo considerar eso. Hay muchas formas de considerar esto en la comunidad de física. Yo quiero decirle una forma de considerarlo que se conecta a la teoría cuántica de gravedad. Ahora, aquí está la gravedad cuántica en bucle, que tiene una predicción que es el resultado del cálculo adentro de la teoría, que es que hay granos, átomos de espacio. El espacio no es continuo, sino está compuesto de cuantas elementales, pequeños paquetes de espacio. Conceptualmente, esto no es tan difícil de entender porque la mecánica cuántica, la característica es predecir que algunas cantidades no son continuas. Por ejemplo, la luz
que viene se describe como una luz continua en la teoría clásica, pero en la teoría cuántica sabemos que llega como pequeños fotones uno a la vez, así que hay una estructura granular. Podemos pensar en la luz como granularidad, como partículas de luz, fotones. Y el resultado de Einstein con la teoría de relatividad es que en un espacio-tiempo genial, es el genial descubrimiento de Einstein. Si el campo gravitacional es cuántico, el espacio es cuántico, así que el tamaño, la forma también es cuántico, y entonces la luz tiene que estar compuesto de granos. Y ahí está la matemática utilizando los métodos estándares. Estos granos, estos cuantas espacios que se pueden imaginar que son muy pequeños, que están en estos pequeños puntos, no. Ellos componen el espacio en sí, no viven en el espacio, componen el espacio y dicen cuál está conectado a qué. Aquí está el gráfico. Y por supuesto que no se quedan ahí, se mueven continuamente en el espacio-tiempo y es el movimiento en sí de este gráfico. Esta es una imagen artística creada en Berlín que tiene la formación de cuantas. Aquí se ve cuál es la probabilidad del salto, el movimiento de este espacio cuántico. Si piensan que el espacio tiene la estructura, la superficie del agujero negro, que por fuera es una esfera, está construido de cuantas pequeños pedazos de algo que son finitos y se pueden imaginar como que si cada uno se estuviera moviendo, vibrando, moviéndose, es exactamente como se entiende el calor, ¿verdad? Un aire caliente o un agua caliente tiene muchas moléculas que se mueven, ¿no? Así que aquí tenemos mucho espacio cuántico que se mueve, lo que implica que hay un calor asociado y en la mecánica cuántica, como no se puede dejar de moverse, hay un calor residual. Y como hay un aspecto específico de la gravedad, se puede ver de una distancia y por eso podemos ver que hay una radiación que sale. Y esto es una forma intuitiva de entender la radiación Hawking. Ahora quiero ser claro, la ciencia se basa en ecuaciones, predicciones, matemáticas, definiciones. Lo que importa sí es la intuición que conduce estas ecuaciones. Estas ecuaciones no son simplemente una ecuación en el papel, nos cuentan de la realidad. Tenemos que leer esta ecuación en imágenes y las imágenes conducen, como tratamos con las ecuaciones, no son solamente la versión popular de algo más. Esta es la intuición que conduce a muchos científicos a pensar en esto. Así que, ¿qué sucede debido a esta radiación? En la superficie de este agujero negro hay una radiación que sale al infinito. Después la masa aumenta y el tamaño del horizonte se vuelve más pequeño y se vuelve muy pequeño en algún punto. ¿Qué sucede ahora? Y esta es la pregunta esencial y esto tiene que ver con el efecto cuántico de espacio-tiempo en sí. ¿Y dónde está el efecto cuántico en el espacio-tiempo en sí? Está aquí. Cuando un agujero negro se ha vuelto más pequeño, el horizonte se vuelve más y más pequeño. En algún punto es tan pequeño que la teoría cuántica no se puede dejar de lado porque se vuelve importante para lo pequeño. Hay una estrella al medio que se vuelve más y más comprimido y en algún punto está tan comprimido que no se puede dejar de lado la teoría cuántica. Aquí, al final del centro, la teoría cuántica es importante. Por fuera es importante y por supuesto que al medio es importante por la misma razón. Estos largos tubos que se vuelven tan pequeños que la geometría de espacio-tiempo tiene que cuantificarse. Esta área azul aquí es donde entra la gravedad cuántica y aquí hay tres problemas distintos que pasa con la estrella cuando se comprime.
lo llamamos técnicamente una estrella Planck, que es tan complejo entrar a este régimen. ¿Qué sucede si están aquí, donde entran al tubo cuando se vuelve más pequeño? ¿Y qué pasa con el horizonte cuando el horizonte se vuelve más pequeño? Y es aquí donde la gravedad cuántica puede ayudar, suponiendo que es cierta, porque con la gravedad cuántica lo que nos dice es que la amplitud de los saltos que permite la gravedad cuántica permite saltos que la teoría clásica no permite. Así que el bucle cuántico significa que pueden saltar entre una región, al igual que la teoría clásica, donde hay tunelería, donde una partícula puede saltar una región, donde en la mecánica cuántica puede hacer eso si es que es pequeño, pero todo está pequeño aquí, todo es suficientemente pequeño, es muy alargado. Este punto es, todo es muy angosto. Así que, ¿qué sucede? Esto puede suceder. Saltan y el número de cálculos, utilizando técnicas muy distintas, comenzando de la nueva gravedad cuántica, en los últimos 3-4 años, se sugirió que cuando se salta al otro lado, aún vuelven a un espacio-tiempo clásico, pero ahora es un agujero blanco, no un agujero negro. Y la estrella al medio se vuelve tan pequeña y rebota de vuelta, y el horizonte también pasa por una transición, se vuelve un horizonte de agujero blanco. Lo hermoso de la historia es que aparte de esta región azul, todo el resto describe la relatividad clásica. Hay una solución de la ecuación de Einstein que por fuera es solamente afuera del agujero negro y conecta al agujero negro en la forma que conocemos que lo hace la teoría de Einstein y lo permite. Ahora, la única parte donde hay un incumplimiento es en la región azul. Le voy a dar algo de intuición porque, como habíamos dicho, que la matemática y la ciencia de intuición también. Esta es la vista por fuera. Si no ven nada, si están por fuera, van a ver que la estrella colapsa, se forma el horizonte, se vuelve más pequeño, algo pasa, y después un agujero blanco, y después la materia sale del agujero blanco. Si piensan en qué verían por dentro, esto es lo que se vería por dentro. Esta es una buena imagen. La estrella colapsa, este tubo largo se forma, se vuelve muy largo, súper largo. La estrella está muy lejos. Para un agujero negro estelar puede entrar a miles de millones de años adentro, y después el tamaño del cilindro se vuelve tan pequeño que la mecánica cuántica se activa, hay una transición cuántica, existe el mismo cilindro pero con el tiempo invertido. Esto es como un balance, como por ejemplo cuando una pelota rebota, la trayectoria es la misma pero invertida. Hay un rebote y el agujero blanco se vuelve más corto y corto, y todo lo que está dentro sale y la estrella que está dentro sale. Este es un agujero blanco. No es simétrico en el tiempo porque, por supuesto, en la primera parte hay una radiación Hawking que emite calor, comienza grande, se vuelve pequeño, y solamente cuando es pequeño puede hacer la transición a un agujero blanco y después desaparece cuando la estrella sale. Y esta es la predicción o una predicción de la gravedad cuántica en bucle. Si es que es correcto, si es que los cálculos son correctos, si es que no nos falta algo, esto es lo que nos dice la teoría que pasó al final en el centro de un agujero negro y al final de una evaporación de un agujero negro. Volvamos, al final de la evaporación de Hawking, el agujero negro se vuelve agujero blanco, y si se cae adentro, se cruza la región cuántica y se sale al otro lado. Un solo detalle, ¿cómo estamos de tiempo? Un solo detalle. Este proceso es largo porque el agujero negro estelar se demora en evaporar. Este proceso para un agujero estelar está en miles de millones de años, visto desde afuera,
Pero si entra, es muy rápido hacia el centro y sale rápidamente hacia afuera. Para un agujero negro son milisegundos entrar al centro, milisegundos de salir afuera y salen. Así que pueden ver este agujero negro y blanco como un atajo hacia el futuro. Adentro son milisegundos y afuera son millones de años. La teoría clásica permite esto. Esto es lo que permite que los relojes van en distintas velocidades. Conocemos algo de, de pruebas de la Tierra. Si en la Tierra hay un pequeño efecto, 1 dividido por 16. Ahora, 1.000 millones de años afuera de un agujero negro son solamente milisegundos adentro del agujero negro. Adentro hay una gran compresión y también el desplazamiento hacia el rojo se ve como en un tiempo lento que se colapsa la región cuántica, después tiene un rebote cuántico y después se expande. Este es un posible escenario. Ahora, personalmente, yo lo encuentro el escenario más convincente de qué sucede al final de la vida de un agujero negro con respecto a otras alternativas que veo que se van a discutir. ¿Se puede comprobar? Bueno, deberíamos ver algún efecto. Y eso es solamente la última diapositiva. Quiero mostrar algunas posibilidades porque hay trabajo, hay un paper, pero la real especulación está en el texto. La teoría en que hago esto, recuerden muy bien que estaba en la universidad y me acordaba la posibilidad de observar un agujero negro, era imposible, y ahora veo varios agujeros negros que fueron observados, así que quizás podamos ver agujeros blancos de una producción cuántica en base a los agujeros negros. Los agujeros negros que vemos en el cielo se van a evaporar y van a crear esta transición, pero muy al futuro para nosotros. Si hay una oportunidad de verlo, deberían ser agujeros negros muy antiguos y pequeños. Si son pequeños, su vida es menor, la cantidad de vida que tiene es menor. Y debido a la compresión y calor hay otro efecto, o más temprano aún, si es que el Big Bang es un Big Bounce, que es predecido por varias teorías, incluyendo la teoría cuántica de bucle. Hay varias teorías donde hay agujeros que pasaron por el bounce, por el rebote y que siguen existiendo, o en el universo primordial quizás se formaron ahí. Esto puede tener una evaporación. ¿Y qué pueden ser? Pueden ser cosas pequeñas, microgramos, una cantidad que interactúa gravitacionalmente, y la materia oscura son cosas pequeñas que interactúan gravitacionalmente solamente. Quizás ya hemos visto los agujeros blancos, o al menos un componente que podría ser la materia oscura. Algo observacional es que si se puede sostener la hipótesis, está el trabajo en camino. Hay objeciones al escenario, hay respuestas a las objeciones, hay grandes discusiones. Como alternativa de los agujeros blancos salen cosas. Y si el agujero negro se formó en el universo temprano, era candente, así que hay fotones muy candentes. Los fotones candentes están atrapados en el agujero negro y un milisegundo dentro del agujero negro sale afuera, pero saldría miles de millones de años después, como ahora, y se podría ver y podrían ser los rayos cósmicos de gran energía. Y cuando vemos rayos cósmicos que tienen ese origen, podría ser una peculiaridad del espectro, su relación de la observación, que puede quizás indicar que están de hecho saliendo de agujeros blancos formados en el universo temprano. No vamos a entrar en estos detalles fascinantes de astrofísica,
pero todo ha sido discutido. Solamente quería darles una imagen general. Por ahora, la situación es que tenemos un escenario teórico y algunas predicciones tentativas y una discusión de los fenómenos de todo esto. Esta es la última diapositiva para resumir, y creo que es una historia hermosa, donde tuve la buena fortuna de ser testigo de un agujero negro observado en mi vida. Estudié la relatividad en mi clase en Bolonia, que solamente hablaba de lo teórico que algunos pensaron que era cierto y yo lo vi en mi vida, que se hallaron en el cielo. Todas estas predicciones, espacio-tiempo, se vuelve tan distorsionado que a veces es difícil entender cómo se mantienen juntos, pero sin embargo, con este ejercicio matemático es posible, es algo que se puede racionalizar y todas estas predicciones fueron verificadas hermosamente en imágenes en la porción observacional de las estrellas. Y esto es una historia de éxito, no es el final de la historia, porque entra la mecánica cuántica, los agujeros blancos pueden ser predichos, lo producen el fenómeno de mecánica cuántica al final de la evaporación. Yo espero, antes de fallecer, ver al menos las primeras pistas de que es un verdadero escenario. La naturaleza que quizás hizo esto, que lo implementó. ¿Por qué no? ¿Por qué no es así? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Y creo que tenemos que tomar un minuto para pensar y digerirlo. Tomemos un recreo de 120 segundos para ver las preguntas y respuestas. Muy bien. Así que vamos a comenzar. Gracias por este repaso genial. Vamos a comenzar con Adriano. Adriano, tenía una pregunta. Sí, muchas gracias, Carlos, por la gran charla. Yo he visto muchos preguntar confirmando que en este universo ya existe suficiente tiempo para formar estos agujeros blancos y verlos de alguna forma, que no es necesario esperar, ¿verdad? 10 elevado a 10 gigaños para que se evapore un agujero negro. Así que es una posibilidad, no lo sabemos. Los agujeros negros que vemos en el cielo son en definitiva, se van a evaporar muy en el futuro, como para que nosotros lo veamos. La posibilidad de que tengamos agujeros negros para ver el efecto de la transición a agujeros blancos depende del hecho de que hay pequeños agujeros negros en el universo primordial. Y esto es algo que en teoría es posible. Hay muchos intentos de modelar la formación de agujeros en el universo, pero no hay evidencia fuerte de que existen. Es una posibilidad de los agujeros blancos y es una doble posibilidad, como había dicho. Quizás se formaron en el universo temprano. Intuitivamente es claro, está muy candente, muy comprimido, con muchas fluctuaciones y las fluctuaciones caen dentro de su propio horizonte. O si existió un Big Bounce, una fase preliminar al Big Bang, quizás pasaron. Así que es aún más especulativa la posibilidad, no lo sabemos, no sabemos si hay un Big Bounce. Así que la respuesta es sí, sí, es posible. Ok, gracias. Max, ¿tú sigues? Max está muteado. Perdón. Muchas gracias por la charla, Carlos, muy interesante. Tengo la teoría de gravedad cuántica. Hay personas que esperaron que resolvieran la singularidad en las soluciones clásicas. Mi pregunta es, ¿hasta qué extensión su cálculo del efecto túnel cumple con la singularidad de Hubble, donde
tiene que ser la singularidad para que suceda esta transición o puede ser una solución a ese problema particular. La motivación de la gravedad cuántica era eliminar la singularidad. Ahora, no sé a qué extensión se vio la singularidad para este proceso. Sí, estoy contento que levantó este tema. Es un punto clave. Quizás lo debía haber discutido mejor. Es una solución completa a esta singularidad en particular. No quiero decir todas las singularidades que aparecen en la relatividad, pero el problema con la singularidad es el siguiente. Hay algunas regiones que cuando se toma la solución de Einstein, hay algunas soluciones donde la singularidad se desarrolla y una de las características en este caso es claro, la curvatura se vuelve infinita. Alguna escala de curvatura se vuelve infinita. Si piensan en términos de gravitación cuántica, se esperaría que la gravedad cuántica se vuelve relevante cuando la curvatura se vuelve planquiana. La relatividad clásica no aplica ya cuando la curvatura es muy alta porque se esperaría que se corrija por el efecto cuántico. Desde el punto de vista matemático, la singularidad es clara, pero desde el punto de vista físico, sabemos, antes de entrar a la singularidad, algo más puede pasar. Ahora, lo que pasa en la gravedad cuántica de bucles es muy sencillo. Cuando se entra a esta región, no hay que utilizar la ecuación de Einstein. La amplitud y estas se vuelven definidas. Es algo que pasa de una geometría a otra y cuando se hace esto, el cálculo que hacen es la transición da la geometría inicial. ¿Cuál es la posibilidad de entrar a la otra geometría? Es una tunelería, por ejemplo. Es un poco distinto porque en la tunelería se puede rebotar de vuelta la transmisión y reflexión. Aquí solamente la transmisión es muy similar a la tunelería y pasa por una región prohibida de la ecuación de Einstein o en cuanto al integral de camino ya no está dominado por la trayectoria clásica porque ya no existe, se integra a otro camino. La otra se aleja de esto porque hay una superposición por bastante tiempo. Así que sí, es exactamente la solución en cuanto a la singularidad en general, intuitivamente, en cuanto a lo cuántico es de tamaño finito. Ahora, con la cuanta finita, en cuanto tienen grandes ondas, se puede ver, pero cuando todo es tan pequeño, la ecuación de Einstein no es suficientemente buena y no hay infinidad, no hay algo infinito, perdón, es pequeño dentro de la gravedad cuántica. Hay una visibilidad relativa. Ok, muy bien. Marek, Mr. Next. Yes. Malek, ¿sigue? Ok. Bueno, Malek, perdón. Disculpa por simplificar esto. No, no, está bien. Yo pensaba, Mark estaba levantando sus manos y tomándose la cabeza. No, no, está bien, está bien, está bien. Bueno, siguiendo esta última pregunta y la pregunta preguntada por Manuel David Morales, yo agradecería tu respuesta a al siguiente comentario y su intuición sobre el siguiente problema, porque ven que ahora estamos observando dos agujeros negros en fusión o que se están fusionando. De tu punto de vista, de tu descripción, el centro es un espacio regular, no hay singularidad adentro. Todo este proceso de fusión es dinámico y no sabemos cómo describirlo.
pero en definitiva hay cosas extrañas que pasan adentro, fusionando estas, entre comillas, dos regiones singulares. Piensa, se puede esperar de alguna forma que viendo de afuera del espacio se puede ver lo que pasa adentro, de alguna forma entrar como infiltrado al interior de los agujeros negros en fusión al ver que se está escapando. Este anillo, esta cara del anillo. Sí, veo muy bien la pregunta. Quisiera poder darle una buena respuesta. Le puedo dar una respuesta tentativa optimista, pero a la vez también una declaración de ignorancia también. Voy a comenzar con lo negativo primero. No tengo intuición de qué sucede cuando los dos agujeros negros se juntan. Y yo esperaría que haya una historia ahí, que se puede reemplazar la singularidad con un aplanamiento del rebote de la geometría, donde los dos se vuelven más pequeños y crecen de una forma que es consistente con los dos. Y en definitiva es algo que está en nuestro programa de investigación, pero aquí viene la parte pesimista. No tengo, bueno, hablé de Trussell, no tengo una imagen clara del rebote de Kerr. Así que no es solamente lo complicado, es uno único rotando. Puedo redactar la métrica efectivamente pasando por las ecuaciones de Einstein hermosamente. Algunos alumnos lo pueden hacer, pero lo hacen para Kerr, no ha sido resuelto aún. Aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Y esa era mi pregunta, ¿qué pasa con el movimiento angular del rebote? ¿Hay algún otro efecto de la inversión de Kerr? Muy buena pregunta, Thomas. Obviamente vemos esto de afuera, se entra, hay agujeros negros rotando así, están girando en la misma dirección. Así que en este nivel hay una intuición, pero una vez cuando tratan de redactar la geometría de adentro, uno de los problemas es que la estructura de adentro es complicado y es inestable. Así que en realidad todo ya dicho, Churchill puede ser más realista que Kerr, porque con Kerr existe esta formación de otras singularidades. Está la del anillo, ¿verdad? ¿Cómo se trata eso? En esta imagen con bucles. Estos son exactamente los pasos teóricos que se tienen que hacer. ¿Qué pasa? Así que los modelos iniciales eran sencillos. Intuitivamente algo debe suceder. Si es que piensan en la teoría Churchill, es como una repulsión que previene, que detiene la curvatura de avanzar mucho. Imagínense que tenían dos ecuaciones de Einstein con una escala Planck, donde la curvatura se vuelve Planck y ya no puede crecer más y baja. ¿Qué sucedería? Es muy difícil entender qué va a pasar en Kerr. Es muy fácil
ver qué pasaría en Churchill. En Churchill ya la intuición ya estaba ahí, hay algo de Senja, quizás lo conocen, donde pega un espacio-tiempo Klusko con otro Klusko y se pegan bastante bien y de hecho pueden aplanar la geometría entre medio y en una geometría lorentzica donde el tubo llega a un tamaño más fino y se abre. Es hermoso. La intuición es buena, pero el hacer lo mismo que en CARE aún no lo pude hacer. Todavía no lo puedo hacer. Bueno, Carlos, tienes que fijarte en que los agujeros negros que son CARE son CARE en gravedad. Sí, por supuesto. Yo me acuerdo que había un paper el año pasado por 2 rusos que especulaban que todas estas galaxias RAIN eran inverso de CARE, que aparecían como tal. No soy astrofísico, así que no quiero. Ellos son competentes en ese tema. Mi reacción cuando empieza a volverse obvio de que hay un agujero negro en todas las galaxias, mi reacción inmediata era, bien, no era la galaxia que tiene un agujero negro en el centro, es el agujero negro que tiene una galaxia alrededor. Es algo enorme que está al centro. Lo enorme es pequeño aún en comparación con el tamaño de la galaxia. No lo domina en masa, pero lo domina de una forma cualitativa de que mi instinto es eso, que algo debe estar escrito en esta dirección. Los astrofísicos aún no han clarificado la historia de los agujeros negros, así que la ciencia se mueve rápido en esa dirección. Okay, so let's go to Reza next. Muy bien, vamos con Reza. Sí, gracias por la charla y la intuición y las ilustraciones. Ahora entendí bien que el agujero negro es el destino. El agujero blanco es el destino de todos los agujeros negros. Esto es también para los micro agujeros negros y los agujeros negros supermasivos. Sí, el cálculo aplica para todas las masas, pero es relevante solamente cuando se han evaporado bastante. Los que hemos visto en el cielo no hacen eso aún, al menos que uno entre, pero no es lo que vemos. Notoriamente, un pequeño agujero negro, y creo que hay mucha gente que está confundida sobre esto, un agujero negro joven y uno antiguo son muy pequeños. Uno tiene un pequeño tubo y el otro tiene un gran tubo adentro. Esta idea de que un agujero negro es algo que solamente determina la masa, el ángulo de movimiento, por fuera sí, pero no por lo que está adentro. Al final del día se van a volver pequeños, suponiendo que está bien. Y después esto se aplica. Yo creo que aplicaría para todo tipo de agujeros negros. Sospecho que se aplica aún donde no puedo hacer cálculos y cuando ve la gravedad. Hay algoritmos generales donde no hay una singularidad, porque el argumento general dice que siempre se evitan las singularidades. Max, ¿hay otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta. Usted enfatiza que el cálculo es una probabilidad cuántica de ir de un estado a otro. Tengo una
pregunta histórica, ¿cómo llegó a ese resultado? En la mecánica cuántica se coloca el estado inicial, la amplitud de un lado a otro. Mi pregunta es, ¿tiene la idea y tiene el cálculo y encontró una probabilidad? ¿O estaba haciendo un cálculo y se dio cuenta que este proceso puede mejorarse? ¿Esto es una predicción o es una teoría? O si se considera dos estados. Ahora, The bottom line really is the el punto normalization final of probabilities because es la normalización de probabilidades. En la teoría cuántica hay the main issue related infinidades to the absolute value of these calculations. y el valor absoluto de los cálculos. Hay una teoría muy pequeña y aquí, bueno, creo que con eso hay una pregunta. Sí, sí, en esto tenemos mayor agonía en dar todo esto. Ahora, ¿ven la imagen aquí? Ahora, In quantum mechanics, when you compute en probability, mecánica cuántica, cuando se ve las probabilidades, se ven entre alternativas. Si tiene la probabilidad de un átomo que decae y un contero Geiger que tiene un cliqueo y otro que no, la probabilidad en sí no lo es. Pero aquí existe la gravedad cuántica, todo esto es complicado y hay que pensar, la forma en que hay que pensarlo es hay que ver otro resultado previo. Ahora esto lo damos en un resultado previo. Hay una solución de la ecuación de Einstein que es exacto y clásico. Lo que va todo alrededor de aquí y es una sorpresa total para nosotros, es un shock, porque piensan, sí, hay una solución de las ecuaciones de Einstein, así que, ¿cómo se puede dar vuelta, por ejemplo, aquí entre agujero negro y blanco? El punto es que esto es localmente isométrico, así que esto se puede tomar Kluskal, cortar y pegar y juntarlo todo. Si tuviera más tiempo, toma algo de imaginación hacer esto. Hay que tomar Kluskal y tomar una parte así y una parte que se dobla. Hay que cortarla y se puede hacer. La solución de Einstein está aquí alrededor, que depende de los parámetros, porque están cortando algo, así que están ajustando cosas. El resultado externo depende de parámetros. Ahora se dice, muy bien. Aquí, por supuesto, la ecuación de Einstein se incumple porque hay mecánica cuántica y hay un estado inicial y final que depende de esos parámetros. Así que ahora hay una función de estos parámetros y pide la probabilidad de que esto pase o que lo otro pase, dado estos parámetros o el otro parámetro. Puede suceder antes, cuando la masa es mayor y cuando no ha evaporado más, o algo así. Pero esperen un minuto, están cortando una región del espacio. ¿Cómo saben que es una pregunta de normalización? ¿Cómo saben que algo más puede pasar? Y se están olvidando, están normalizando mal aquí. Y la respuesta es no lo sé, no lo sé. Así que en algún sentido no estoy diciendo que yo tengo una predicción que esto va a pasar dado la condición inicial. Así que hay un posible proceso de la teoría que tengo donde es probable, donde es suficientemente pequeño. Si en principio alguien viene, tiene la predicción que esto puede suceder, pero no tengo control de eso. Gracias.
Vamos con las preguntas y respuestas. Hay una pregunta de Gustavo Melgarejo que dice que los agujeros blancos solamente se producen para efectos cuánticos, o es posible que la teoría modificada produce agujeros blancos en materia clásica. Yo pienso que en cuanto a lo que yo sé, esta es la única forma que se puede considerar cómo se producen los agujeros blancos. Si un agujero blanco es caracterizado, dependiendo a lo que se refieren con un agujero blanco, pero si es caracterizado por la singularidad inicial, esta la pregunta de qué tan clásico se puede volver de una singularidad inicial. No lo sé de la teoría alternativa, pero no conozco teoría alternativa donde clásicamente se puede producir un agujero blanco. Y hay otra pregunta de Odelio Ariar que dice, ¿los agujeros blancos también pueden emitir ondas gravitacionales? ¿Tienen modos más normales? Sí, podrían. Y por supuesto, del momento en que están fuera de la región cuántica, vuelven a la relatividad general, así que estamos completamente dentro de las ecuaciones que conocemos, son complicadas. Y de hecho, pueden agitarse, emitir cosas. No es completamente obvio con el agujero blanco físico, porque hay una inestabilidad del agujero blanco, pero en definitiva hay energía que puede salir y si no hay más configuración simétrica, va a irradiar hacia afuera y va a crear una onda gravitacional. Ahora son pequeñas. No espero ver una fusión de agujeros blancos. Ahora, tirémoslo al extremo. ¿Qué pasa si se fusiona un agujero blanco y negro? I have no idea. No tengo idea. No tengo idea. I have no idea. No tengo idea. Muy bien. Buen proyecto de investigación. Claro, claro, claro. Tendría que pensar en eso. Voy a preguntarle a mis alumnos que crean colaboración conmigo. Paula, hay otra pregunta de Verónica Vázquez. Pregunta, ¿el salto de agujero negro a agujero blanco puede producir ondas gravitacionales de alguna forma? Sí. Sí, estamos muy aquí. Nos preguntamos qué pasa aquí en este punto, aquí en la punta. Me pregunto si se puede entender mejor. Una de las cosas que vamos a hacer es crear algo numérico. Tenemos ecuaciones. La gravedad cuántica nos da esto, pero hay complicaciones. Estamos usando un análisis numérico para describir qué sucede aquí y no sé qué va a pasar. Reza tenía una pregunta de las preguntas y respuestas. Sí, tengo una pregunta de preguntas y respuestas. Brian Otegozar preguntó al inicio de la charla, preguntó acerca de la paradoja de información y si esto resuelve la paradoja. Sí, es una historia larga. Hay una versión sencilla de la paradoja de tiempo y hay una forma sofisticada de la paradoja de información de tiempo. La información que cae en el agujero es algo que se pierda para siempre. Es raro que se pierda información. Y esto es porque si las personas piensan que el final de la evaporación, lo que está adentro desaparece, entonces hay un problema. La información se pierde y la gente piensa, mecánica cuántica, es imposible ir a un debate, siempre hay información. Algunos dicen que se pierde la información, pero todo esto desaparece.
todo esto se vuelve irrelevante si es que todo lo que sale si todo lo que entra no sale. Entonces el horizonte aquí no es un horizonte de evento, es un horizonte que atrapa para aquellos que son técnicos. Significa que el horizonte no continúa hasta el infinito. Así que esto define la existencia. Hawking escribió un paper que dice que los agujeros negros no existen, que fue provocativo al estilo Hawking. ¿A qué se refería? Él se refería que si definen los agujeros negros como un evento horizonte, lo que dice la mecánica cuántica es que desaparece, sigue siendo un horizonte, es un horizonte de atrapamiento. Así que no hay evento horizonte, la información que entra no sale. Es una forma sencilla de la paradoja, pero hay una versión sofisticada de la paradoja que es lo siguiente. Cuando el agujero negro es muy pequeño, imagínense aquí la superficie, el horizonte es muy pequeño, la gente dice aquí, ya lo ven en toda la literatura, si es muy pequeño, si la área de la superficie es pequeña, tiene bajo entropía y solamente puede tener una pequeña cantidad de estados y después no puede existir suficiente información para contener toda la información que cayó hacia adentro. Y debido a eso, mucha gente, especialmente que vienen de la teoría de cadenas, dice que tiene que pasar algo antes de la región cuántica. La información, la radiación temprana de Hawking y la tardía de Hawking debe estar correlacionada y la radiación tardía tiene información de la temprana. Y esta es una región de la paradoja de cortafuegos, del scrambling, del EPR, ER, muchos intentos de resolver la paradoja. Yo creo que es un error. El error es tomar esto demasiado seriamente. No es cierto si la superficie del agujero negro es muy pequeño, no hay forma de tener información adentro. Por supuesto que hay información adentro porque el volumen es enorme adentro. Con el agujero negro es muy pequeño, un agujero antiguo que es casi completamente evaporado, es pequeñísimo. Pero adentro es enorme, se puede tomar toda la información que uno quiere. Ahora están confundiendo si el grado de información que se puede ver por dentro y por fuera, así que yo creo que quieren resolver una paradoja que no está ahí, se debe a la sobrecreencia en la holografía y los que trabajan en CFT, que todos los indicadores de la infinidad están ahí. Y esto es algo que da confusión. Esto es lo que yo entiendo. Para la respuesta corta, yo creo que la paradoja es resuelta completamente. Si esto es correcto, no hay paradoja de información. Perdón si fui muy técnico, pero quería dar una respuesta precisa. Adriano, tenías una pregunta de preguntas y respuestas de la posibilidad de observar los agujeros negros, si tiene, qué pasa con las partículas. Imagínense, así que imagínense que tienen un agujero primordial que vamos a ver en este punto. Y tenemos papers explorando eso. Vamos a cambiar de parecer. En algún punto me emocioné mucho porque esperaba que la transición cuántica me decía
Esto puede suceder cuando los agujeros negros estén muy grandes y después tenemos una estimación de que esto puede ser muy visible. En algún punto podemos, a mí me emocionó que podemos hacer un destello rápido de radio. Hay historias convincentes de los estadios de radio rápidos. Así que los rayos gamma que salen tienen una dependencia particular que pueden tener un efecto sobre su distribución, y esto puede resultar ser un tipo de evidencia para distinguir los rayos gamma de alta emisión emitida de esta forma. Es complicado porque la pregunta en general era de luminosidad y depende de cuántos agujeros negros se formaron en el universo. Depende de todo el modelo cosmológico, así que es algo complicado. Hay gente que trabaja sobre eso, así que trato de seguirlo. No soy cosmólogo, pero confío en ellos. Estoy trabajando más bien sobre el modelo teórico de qué puede suceder. Y yo espero que aquellos que trabajan de distintas formas pueden verificarlo más. Ahora, espero que sea la evidencia de la materia oscura. Cada vez que hay un candidato a materia oscura que no funciona, que no es comprobado, y me alegra a mí, porque para mí todos pensaron que era una partícula supersimétrica y ahora muy pocos consideran eso una posibilidad confiable, cada vez menos. Si no es nada más, puede ser pequeños agujeros blancos, pero no es una teoría comprobada. Ok, muchas gracias, Carlos, por esta gran y fascinante charla. Realmente es increíble. Así que tenemos muchas preguntas que vamos a postear probablemente después del video en la descripción que vamos a publicar en YouTube. Así que muchas gracias por tomarse el tiempo de contarnos de los agujeros negros y cómo evolucionan y cómo se transforman en agujeros blancos. Gracias, panelistas, por estar hoy. Gracias, público, por quedarse con nosotros, y por favor llenen la encuesta al final de la charla. Nuestro siguiente webinar de oro es el 5 de febrero, dado por Martin Rees en el progreso y frustración de cosmología. Así que emocionante también. Hasta entonces, quédense seguros, sanos y salvos, y hasta el siguiente webinar de oro en astrofísica. Hasta luego. Chao, chao.